Hola Irving, ¿cómo estás? Este es nuestro proyecto semestral de nuestro último semestre de la prepa y pues a mí me tocó en el equipo donde estoy yo, está Mauro y Sofía Mugiro. En este video te vamos a platicar acerca del proyecto que hicimos en la plataforma Access. También hablaremos de qué es una base de datos, cómo se organiza Molimoshi, qué información tiene nuestra base, cómo se relacionan las tablas, qué son campos y registros y cómo utilizamos las consultas para mejorar nuestra toma de decisiones. Además, también hablaremos de la importancia de la digitalización y cómo herramientas como Access permiten ahorrar procesos y automatizar el tiempo. Así que no se diga más y vamos con el primer punto. ¿Qué es una base de datos y para qué sirve? Una base de datos es una herramienta digital que permite almacenar y organizar información de forma más estructurada. En un negocio tan importante como Molimoshi, donde se manejan tantos datos diariamente, es muy importante tener este tipo de sistemas. Y más porque tener la información estructurada, organizada y bien almacenada es fundamental. Imagínate tratar de saber qué cliente pidió tal platillo o qué mesero atendió más pedidos usando solamente papel. Sería muy lento y también muy propenso a errores. Una base de datos como la nuestra agiliza todo. Buscar, comparar, filtrar, actualizar y generar reportes. Además, Access permite crear relaciones entre las tablas, lo que nos permite tener una base de datos relacional. Esto es clave para que los datos se mantengan consistentes y actualizados entre sí. Molimoshi es un restaurante de comida japonesa que se dedica principalmente a ofrecer platillos tradicionales japoneses, como por ejemplo el sushi, el mochi, el té verde, entre otros. Su objetivo principal es brindar una experiencia auténtica, moderna y accesible para los amantes de esta gastronomía. En esta base de datos incluimos platillos como por ejemplo el rollo de sushi, los rollos de tempura, los postres como por ejemplo el mochi de fresa o las bebidas como el té verde. Cada platillo está clasificado por su tipo y por su precio. Registramos varios meseros con nombre, teléfono y turno, como por ejemplo, Luis trabaja en el turno de tarde. También agregamos a muchos de los proveedores que nos surten productos como por ejemplo el arroz, el pescado fresco y el té verde. El restaurante atiende los pedidos directamente hacia las mesas. Creamos varias tablas para registrar pedidos, el detalle de cada pedido, los clientes y la mesa en la que se sentaron. También se registra el mesero que los atendió y el total pagado. Diseñamos en total 7 tablas: clientes, pedidos, meseros, mesas, platillos, detalle de pedidos y los proveedores. Cada tabla se relaciona con las claves primarias y foráneas. Además de todo esto, hicimos 10 consultas para responder cualquier tipo de pregunta, como por ejemplo, ¿qué pedido ha hecho cada cliente? O ¿qué platillos se vendieron? O ¿qué mesero atendió cada pedido? Este proyecto nos ayudó muchísimo, por ejemplo, a comprender cómo se maneja la información de un negocio en una base de datos y cómo el programa de Access nos permite organizar y consultar todos estos datos de forma práctica y visual. ¿Qué es una tabla de base de datos? Bueno, en Access es el componente principal. Es en donde almacenamos los datos en columnas y filas o en registros y campos. ¿Para qué sirven las tablas de base de datos? Bueno, estas nos pueden servir para almacenar datos de forma estructurada, que estos pueden ser datos como ventas, clientes o cualquier otro tipo de datos. ¿Para qué se integraron las tablas en las bases de datos? Bueno, en primer lugar, esto se usó para evitar la redundancia en datos, o sea, es decir, evitar una repetición innecesaria en los datos. En segundo, tenemos la mejor estructura de los datos, que estos los podemos organizar tanto en temas como categorías, que puede ser categoría de clientes o categoría de ventas o cualquier otra cosa. En tercer lugar, tenemos para la relación de los datos. Esto nos sirve para tener un mejor análisis al ver los datos en nuestra tabla. Y por último, también nos sirve para tener una mejor eficiencia en nuestra tabla, para tener otra vez un mejor análisis, poder entender de mejor forma la tabla y no hacernos bolas al hacer nuestra tabla. ¿Qué es un campo y un registro en una base de datos? Cada campo en una tabla representa una característica del objeto. Por ejemplo, en clientes un campo puede ser correo electrónico. En platillos un campo es precio. En cambio, un registro representa una entrada completa. Por ejemplo, en la tabla de platillos un registro sería Sushi Dragón 170, plato fuerte. Al definir bien los campos y el tipo de datos,
Garantizamos que toda la información sea clara, útil y comprensible. Además, gracias a los ID, claves primarias, podemos relacionar registros entre tablas de una manera sumamente lógica. Por ejemplo, un cliente con ID 2 hizo un pedido con ID 15, atendido por el mesero con ID 4 en la mesa 7. Todo esto se puede rastrear fácilmente. Ahora vamos a hablar sobre las consultas en Microsoft Access, que son una herramienta que nos permite consultar, filtrar, extraer, calcular o ordenar los datos que tenemos en una o varias tablas. Como les había explicado, las consultas nos sirven mucho para ordenar los tipos de datos que tenemos en nuestras tablas. Ahora les voy a enseñar un ejemplo de las consultas que nosotros hemos hecho basándose en nuestras necesidades como empresa, que en este caso es un restaurante japonés. Aquí podemos ver de este lado las consultas que tenemos, que en total son 9. Y podemos ver que en la primera de ellas tenemos los clientes registrados. Que en esta ordenamos los datos del nombre, teléfono y correo de los clientes que se han registrado en ese día del restaurante. En la siguiente consulta tenemos los detalles del pedido, o sea, detalles de los proveedores que nosotros hemos hecho. Por ejemplo, aquí tenemos el nombre, el teléfono y el producto que se le pidió al proveedor. Esto sirve demasiado mucho en restaurantes o en cualquier otro tipo de negocios donde a fuerzas tienes que tener un proveedor, donde te tienen que estar llevando o tienes que estar pidiendo cosas a esa persona. Ahora tenemos los meseros registrados. Aquí podemos ver que tenemos su nombre, el turno en el que trabajan y su teléfono. Esto también sirve demasiado, pues, más que nada en restaurantes o también podría servir mucho en algún evento como alguna boda, algunos 15 años o algo así. Luego, en la cuarta consulta tenemos los pedidos con el número de la mesa. Aquí tenemos la fecha en la que se realizó el pedido y tenemos el total de cuánto fue la cuenta de esa mesa. También tenemos el número de cada mesa. También tenemos los pedidos por cliente. Aquí es lo mismo. Tenemos el nombre del cliente, el ID del pedido, la fecha en que se pidió esa comida, por así decirlo, y tenemos el total de la cuenta. También tenemos los pedidos de los meseros. Aquí podemos ver el nombre del mesero, el que atendió, la fecha en la que atendió y el total de la cuenta de esa mesa o ese pedido. También tenemos los pedidos realizados. Tenemos que el ID del pedido, la fecha en que se realizó el pedido y otra vez el total de cuánto fue ese pedido. Y tenemos los platillos disponibles. Tenemos el nombre de los platillos, el tipo de plato, el precio de cada alimento. Esto también no solo lo puedes aplicar con comida, sino también lo puedes aplicar, por ejemplo, si tienes una tienda de fútbol, puedes aplicarlo bastante bien. En vez de comida, puedes utilizar, no sé, la jersey de Cristiano Ronaldo, cuesta 2,000 pesos y qué tipo es. Podría ser playera de fútbol, puede ser solamente playera, ahí ya cada quien puede acomodarlo como lo guste o a sus necesidades. También tenemos los platillos por pedido. Este es el último. Tenemos aquí el ID del pedido, el nombre del platillo, la cantidad en la que se pidió y el total de cada pedido. Muchísimas gracias, Irving, que espero que te haya gustado mucho este video y que me pongas la calificación que necesito para no irme a extra. Por favor, gracias.